Buen día, jóvenes. El día de hoy vamos a ver el tema de factores infecciosos y los agentes que ocasionan infecciones. No solamente cómo estos factores infecciosos regulan la expresión genética del huésped, sino también cómo afectan a la cantidad de material genético presente en un huésped. Para poder entender los agentes infecciosos y la patogenicidad que estos generan, debemos de poder clasificar y conocer cuáles son aquellos agentes infecciosos más comunes. Los agentes infecciosos principales son los virus, como el que ahora es el que nos atañe, que es el virus del SARS-CoV-2, el virus del COVID, del coronavirus. Otro virus famoso es el virus de la gripe aviar o el herpes tipo 5 que genera el fuego labial. Esos son tipos de virus famosos. O el otro agente infeccioso importante son las bacterias. Nosotros hemos hablado aspectos de bacterianos desde la recombinación del material genético de bacterias hasta cómo las bacterias también pueden generar beneficios al hospedero. En este caso, las bacterias famosas, por ejemplo, sería la Escherichia coli, es una bacteria que ustedes han escuchado mucho, que genera gastroenteritis, pero también hay otras bacterias que son benéficas, como los lactobacilos, estas bacterias en forma de bacilo, que se encuentran en los lácteos, que favorecen a la correcta absorción y digestión de los alimentos. Estos forman parte de la microbiota intestinal. Por otro lado, otro de los agentes infecciosos más comunes es los protozoarios. Recordemos que a diferencia de los virus y las bacterias, los protozoarios son células eucariotas. Estas células, estos organismos unicelulares, ya cuentan con un núcleo, ya tienen un DNA lineal. Estos organismos probablemente no estén muy familiarizados por el nombre de protozoarios, pero los protozoarios son tan famosos y tan comunes que generan enfermedades muy recurrentes. Una de ellas es las diarreas sanguinolentas. Esta es generada por la entamoeba histolítica, es una ameba. Estos protozoos también son famosos por ejemplo, cuando ustedes quieren consumir mariscos y dicen que no es temporada de mariscos, que está en veda. La veda significa que ha aumentado la población de un tipo de protozoarios que se llaman dinoflagelados, que son organismos que ocasionan las mareas rojas. Y muchos de los organismos que nosotros nos alimentamos, como los camarones o los ostiones, pues son organismos filtradores y al filtrar el agua, estos protozoarios se quedan acumulados dentro de los camarones o de los ostiones y si nosotros los consumimos puede generar serias intoxicaciones. Entonces, estos serían dos ejemplos de protozoarios, una etamoeba histolítica que genera la diarrea sanguinolenta o los dinoflagelados que ocasionan las mareas rojas y por ende se produce la veda para el consumo de mariscos. Otro de los agentes infecciosos más comunes o más estudiados son los hongos. Todos hemos escuchado hablar de algunas enfermedades por hongos. Una de las más famosas es la caspa. La caspa es ocasionada por un hongo que se llama Pitirus polum, del género Pitirus polum, y ocasiona desprendimiento y daño en el cuero cabelludo y genera alopecia, pérdida de pelo. También otra enfermedad generada muy famosa por hongos es el que se produce en el pie de atleta. El pie de atleta o la axila de atleta, esto es ocasionado por hongos que se adquiere principalmente en lugares donde hay mucha humedad, por ejemplo, en algún balneario. Entonces, estos agentes infecciosos, de una u otra forma, nosotros los conocemos y los hemos estudiado, hemos oído hablar de ellos. Probablemente hasta hemos tenido la desdicha o de haber padecido alguna infección por estos microorganismos. Pero estos microorganismos no solamente generan enfermedades, sino que también regulan la expresión genética del que los contiene. Recordemos que un proceso infeccioso es un proceso invasivo, va a invadir a la célula y se va a aprovechar de la maquinaria celular que está ahí parasitando, que está invadiendo para sacar algún provecho, ya sea alimentándose o reproduciéndose o de refugio y protección. Entonces, estos microorganismos están siendo
parte constante de la invasión de células y pueden provocar serias enfermedades, pero también a lo largo de la historia evolutiva han aportado beneficios. ¿Como qué beneficio? Lo que hablábamos hace algunas clases. Gracias a que a lo largo de la historia evolutiva el ser humano ha padecido diferentes infecciones, es que ha adquirido nueva información genética, lo que le ha permitido producir nuevas proteínas que realicen nuevas funciones en la célula. ¿Qué tanto ha influido los procesos infecciosos? Pues yo les daba un ejemplo hace unos días en que el 10%, es decir, uno de cada 10 genes que tenemos, los seres humanos en nuestro genoma, es origen o fue a partir de una infección por virus. Quiere decir que los virus nos han aportado nueva información genética, aumentando así la capacidad de producir proteínas que realicen distintas funciones. Entonces, aunque sí tiene connotaciones negativas, también tiene connotaciones positivas porque ha aumentado la especialización de nuestro genoma. Y enfocándonos en los tipos de infección que existen, pues hablaremos de aquellos tipos de infección de acuerdo a cómo se adquiere el agente infeccioso. El primer tipo de infección que estudiaremos es la infección endógena. Esta es cuando un microorganismo ya se encuentra en nuestras células, en nuestro cuerpo, y se adquieren las condiciones adecuadas para que éste se manifieste. Por ejemplo, el fuego labial, que ya habíamos hablado que es una infección generada por un virus que se llama herpes tipo 5. Este fuego labial todo el tiempo está latente en nuestras células. Si ustedes alguna vez han padecido fuego labial y desaparece el fuego labial, no quiere decir que hayan perdido el virus. El virus sigue estando dentro de sus células hasta que las condiciones para que prolifere se den. Por ejemplo, que ustedes estén inmunosuprimidos, quiere decir que tengan un sistema inmune deficiente o disminuido o bajo, o que ustedes estén experimentando alguna otra infección que favorezca la expresión del virus del herpes tipo 5. También se sabe que los cambios de temperatura, como pasar de una estación fría a una estación caliente o de una estación caliente a una estación fría a lo largo del año, también favorece a la expresión de este tipo de virus. Entonces, la infección endógena es la infección de microorganismos que ya se encuentran presentes en nuestro cuerpo y van a esperar el momento indicado para que se expresen y se manifiesten. Otro tipo de infección es la infección exógena. Si la endógena ya era de un microorganismo que ya teníamos presente, la exógena es la que obtenemos o se da a partir de agentes infecciosos externos. Por ejemplo, si ustedes comen en algún lugar donde los alimentos estén en mal estado o en descomposición, estos pueden acarrear microorganismos como virus o bacterias, hongos o protozoarios, como los camarones que estábamos hablando en las mareas rojas, y pueden generar enfermedades, procesos infecciosos. Es decir, ahora la agente infeccioso viene de afuera, nosotros lo consumimos. O si ustedes van en el camión o están en alguna reunión y una persona está enferma, digamos de gripe, y les estornuda o estornuda y se toma del tubo del camión y ustedes después llegan y tocan el mismo tubo del camión y se llevan la mano a la boca o a la nariz, pues ustedes están transfiriendo la infección a su organismo, pero esa infección viene de fuera. Después, los tipos de infección primaria es cuando el proceso de infección se origina a partir del organismo que primero les infectó. Por ejemplo, si ustedes iban en el camión y se tocan un tubo donde una persona enferma de gripe estornudó y ensució el tubo o por su estornudo, y ustedes tocan este tubo después, ustedes pueden adquirir esta primera infección que es el organismo inicial que generó la enfermedad, el virus de la gripe. Pero si después ustedes van y comen algún alimento que esté en descomposición y ahora adquieren una bacteria y tienen una gastroenteritis, además de la gripe ocasionada por la persona que estornudó sobre el tubo del camión, pues esta se le conoce como tipo de infección secundaria. Es una sobreinfección, perdón. Esta sobreinfección es porque ahora adquieren un nuevo agente infeccioso. No solamente el virus que tuvieron por tomarse del tubo del camión, sino ahora porque comieron alimentos en
descomposición, ahora tienen un agente diferente al inicial, que era un virus, ahora tienen una bacteria por los tacos que están, digamos, que comieron tacos en mal estado, ahora tienen una sobreinfección. Por su parte, las infecciones de tipo secundaria es, por ejemplo, si ustedes tienen pie de atleta, acostumbran ir a nadar o hacer algún deporte donde haya humedad y se infectan con pie de atleta y ustedes se rascan y después al rascarse el pie se rascan el ojo, se rascan la axila, pueden diseminar la primera infección a otras regiones de su cuerpo. Esa es una infección secundaria. Eh, Una infección mixta es cuando hablamos de infecciones por agentes de diferentes grupos, por ejemplo, un hongo y un virus, o un protozoario y una bacteria. Es cuando más de un agente infeccioso está atacando. Las infecciones oportunistas es cuando, por ejemplo, van saliendo o recuperándose de una enfermedad y un agente infeccioso como un virus o una bacteria ve que están ustedes con las defensas bajas, va a aprovecharse de eso y va a atacarlos, va a generar un proceso infeccioso. Y finalmente las infecciones de tipo nosocomial son aquellas que se adquieren en los hospitales. Los microorganismos, como las bacterias, han adquirido nuevas habilidades, nuevas capacidades para poder sortear y defenderse. Por ejemplo, es muy sabido que últimamente las bacterias son cada vez más resistentes a los antibióticos, por eso es que no se recomienda y hasta se suspendió la venta libre de antibióticos. Hace unos años todavía era posible ir a la farmacia y comprar cualquier antibiótico sin receta médica. Ahora es prácticamente imposible, requieren una receta médica para poder comprar un antibiótico. ¿Por qué es esto? Porque por muchos años la gente abusó del consumo indiscriminado de antibióticos y las bacterias se acostumbraron o conocieron cuál era la forma de trabajar de estos antibióticos y generaron nuevas estrategias genéticas, adquirieron nueva información genética eh, para poder hacerle frente a los antibióticos. ¿Cómo lo hacen? En una clase anterior nosotros hablamos de los temas de conjugación, transformación y transducción. Les recomiendo que vuelvan a repasar ese tema para que tengan fresco el conocimiento. Pero en pocas palabras es a través de un mecanismo por el cual se le conoce reproducción sexual, que es, por ejemplo, en dos bacterias, una bacteria tiene material genético que otra bacteria no tiene, y esta bacteria puede transferirle esta información genética a partir de una estructura celular de la bacteria llamada pili, que es como un pico, que va a insertar en la otra bacteria y le va a transferir esta información genética. Esta transferencia de información genética de una bacteria a otra a partir de este pili se le conoce como conjugación. Y a esta información genética que se transfirió de una bacteria a otra y que no va a formar parte del cromosoma sexual bacteriano, sino que forma parte, digamos, como de un plásmido, de un material genético externo a la cromosoma central, se le conoce como isla de patogenicidad. Estas islas de patogenicidad, las bacterias las pueden tener de manera indeterminada, es decir, pueden tener 1, 2, 3, 15 o más. Por ejemplo, si esta bacteria tuviera cilios, los pequeños pelitos que le sirven a las bacterias para fijarse y anclarse muy fuerte en las células huésped, y esta no tiene cilios, pues esta le podría transferir la información genética a partir del proceso de conjugación, es decir, del uso del pili. Esta isla de patogenicidad, esta información genética se la transfiere y ahora esta que adquirió esa nueva información genética ya puede producir cilios. Pero si esta no producía cilios, pero sí producía un flagelo, es decir, esa estructura como tipo cola que le permite a las bacterias poderse desplazar, y esta nada más tenía cilios, pero no flagelos, esta ahora a su vez podría transferir esa información genética para que esta, además de producir cilios, produzca un flagelo. Y así las bacterias, a partir de este proceso de conjugación, se pueden estar transfiriendo información genética para producir nuevas estructuras o adquirir nuevas habilidades, como por ejemplo la resistencia a antibióticos. También conocemos que las bacterias son susceptibles de infecciones, es decir, no nada más nosotros nos infectamos por virus, las bacterias también pueden ser infectadas por virus y a los virus que afectan bacterias se le conoce como bacteriófagos. Los virus, al transferir la información genética
de su cápside a la bacteria, ahora la bacteria va a adquirir nueva información genética para producir nuevas proteínas, en este caso pueden ser proteínas que la bacteria le sean útiles o proteínas que sirvan para producir más virus y que prolifere la infección viral. Entonces, los virus también afectan a las bacterias y estos virus se les conoce como bacteriófagos. Así, los virus pueden afectar o infectar de dos formas. Existe la información lítica y existe la infección viral lítica que funciona de la siguiente manera. Un virus llega e infecta a una célula y transfiere su información genética. Esta información genética se empieza a estresar y produce nuevos virus y rompe, lisa, destruye la célula huésped que utilizó para poder producir nuevos virus y los virus que se liberan van a ir a infectar a nuevas células. Entonces, la infección viral lítica es donde hay una lisis, por eso es lítica, donde hay un rompimiento de la célula huésped. Se rompe, se destruye la célula huésped una vez que los virus se reprodujeron dentro de ella y se liberan los virus al espacio extracelular. Este es el primer tipo de infección viral llamada lítica, donde hay un rompimiento o lisis de la célula huésped. La segunda tipo de infección viral es la infección lisogénica. La infección lisogénica ocurre a algo muy parecido. Llega el virus, se ancla a la célula huésped, inyecta su material genético, pero la información genética del huésped, del virus, se queda y empieza a interactuar de manera silenciosa dentro de la célula huésped y no necesariamente se expresan las proteínas del virus para producir más virus y no rompe la célula. El virus se puede expresar desde dentro de la célula sin hacerle daño a la célula, sin romper la célula, simplemente proliferando y transfiriendo la información genética del virus de una célula a otra. Entonces, estos son los dos tipos de infección viral. La infección lítica, donde sí hay un rompimiento de la célula huésped, y la infección lisogénica, donde no hay un rompimiento de la célula huésped. Así como hemos hablado de que existen diferentes agentes infecciosos patológicos que ocasionan serias enfermedades y daños a la salud, también existen agentes infecciosos benéficos. Por ejemplo, nosotros hablamos hace un momento de las bacterias llamados lactobacilos, aquellas bacterias que se encuentran dentro de los lácteos que a nosotros consumirlas nos permite no solamente digerir, sino también absorber correctamente los nutrientes de los alimentos. Pero no solamente los lactobacilos son buenas, también tenemos hongos que son benéficos y que utilizamos y consumimos prácticamente todo el tiempo. Por ejemplo, las levaduras que utilizamos, que son hongos, que utilizamos para la producción de pan o la producción de cerveza. Estas también son microorganismos que nos ayudan a generar o obtener un beneficio. Entonces, con estos ejemplos nosotros podemos encontrar beneficios. También ya habíamos hablado de otra bacteria que utilizamos mucho en la biotecnología o en la ingeniería genética en plantas, que se llama Agrobacterium. Esta bacteria ha ayudado bastante para el estudio no solamente de procesos fisiológicos de las plantas o patológicos en plantas, sino que nos han permitido generar nuevas herramientas en la ingeniería genética y en la biotecnología para la mejora de semillas y cultivos. Entonces, existen microorganismos o agentes patológicos y existen organismos que también tienen una connotación positiva en el huésped. Finalmente hablamos de las infecciones por hongos. Las infecciones por hongos, nosotros hemos dicho que puede ser el pie de atleta o la tiña, que son esta serie de llagas que se encuentran y empiezan a proliferar, ya sea en el tórax o en el pie, en las axilas, o algunas como la caspa, que pueden llegar a ocasionar pérdida de cabello, la alopecia y un daño en el cuero cabelludo permanente, generando calvicie. Con ello hemos tomado o hemos estudiado todos aquellos agentes infecciosos, cómo regulan a la célula huésped y también cómo aumentan la capacidad de la célula que ha sido infectada, aumentando así su contenido genético, ya sea porque le transfieren nueva información genética y nuevas habilidades.